Ok, entonces a partir de ahorita, todo lo que nosotros hagamos, digamos aquí, queda grabada y los compañeros pueden acceder a ella e igualarse en el contenido, ¿de acuerdo? Igual ustedes mismos también, si algo de pronto no quedó claro y ustedes quieren repetirlo, pues también tienen acceso a esta clase y pueden verla en el momento que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Muy bien, la otra opción que vamos a tener para interactuar es la opción de compartir pantalla. Entonces, en este momentico yo voy a compartirles la pantalla y posteriormente les voy a dar la palabra a ustedes para que me compartan su pantalla, ¿de acuerdo? Bien, ahí están viendo mi pantalla. Sí. Eso, muy bien. Los dos, Jonathan y Cristian. Sí, sí, Ya, tienes toda su pantalla. Sí lo veo. ok. Ya. Esta es nuestra plataforma virtual. Ustedes también tienen acceso a ella. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hablar ahorita son algunas indicaciones que son importantes tener en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno. Ok, vamos a seguir manteniendo las normas que trabajamos en la universidad del ingreso máximo hasta 10 minutos después de iniciar la clase. Por eso yo tomo la asistencia al inicio. No se olvide que debe matricularse a través del SIGE. Por eso le decía al señor Simbaña. Muy buenas noches. Buenas noches. Es importante que se matricule porque a partir de hoy mismo yo empiezo a tomar la asistencia. Entonces, hay que legalizar la matrícula, ¿de acuerdo? Ok. Bien, los horarios ustedes ya saben que lo pueden consultar en el SIGE también, ahí están sus horarios, ingresan con su usuario y contraseña y tienen acceso a todas las opciones de los estudiantes. Adicionalmente, hay que tener en cuenta el calendario de actividades y el calendario de actividades ustedes lo pueden ver tanto en la página de la universidad. ¿Se ve ahí en mi pantalla o no? Sí. ¿Se quedó? Sí. Ya. En la página principal de la universidad tenemos los calendarios los calendarios académicos. ¿Sí los ven aquí, por favor? Sí. Ya, entonces ustedes tienen acceso aquí a los calendarios. Adicionalmente, si nosotros vamos a la página principal de nuestra plataforma en la que estamos ahorita, esta es la página principal. Aquí están también los calendarios académicos. Vamos a abrir un momentico el calendario de este periodo académico para que ustedes tengan presente algunas fechas que son importantes. Ahí pueden ver mi calendario. ¿Sí? No. ¿No se ve? No. ¿Ahí lo están viendo? Sí, ahí sí. Perfecto. Muy bien, entonces miremos por favor unas fechas que son importantes. Por ejemplo, aquí tienen marcado este día viernes es feriado, entonces por eso aparece un color diferente.
Adicionalmente, ¿eso qué quiere decir? Que este viernes no tenemos clase, ¿de acuerdo? Y adicionalmente tenemos otra fecha que es importante tener en cuenta. La semana 8 es la semana de la evaluación parcial. La semana 8 comprende entre el 26 y el sábado 30 de mayo. Entonces, en esta fecha programémonos, por favor, para los exámenes parciales. ¿Sí? Otra fecha que es importante que debemos considerar es la fecha de la semana 17. En la semana 17 vamos a tener la evaluación final. Aquí está la evaluación final. Entre el 27 y el 31 de julio. ¿De acuerdo? Ok. Ya, muy bien. Entonces, cualquier duda pueden consultar ahí el calendario académico, imprímalo, pónganlo en su portafolio estudiantil, que es importante estar pendientes de este tipo de fechas, ¿no? Ya, muy bien. Voy a volver a... Ok, vamos, entonces estábamos en las indicaciones generales. Bien, entonces, adicionalmente ya deben tener acceso a la biblioteca. Ahí mismo, por favor, en la página principal donde estábamos ahorita, ustedes tienen un manual de cómo pueden acceder a la biblioteca virtual. Pruébelo, por favor, porque hay muchos docentes que les van a enviar tareas de la biblioteca virtual, entonces debemos saber manejar esa biblioteca. Bien, este semestre vamos a tener un cambio un poquito en la programación de actividades y es que en la semana 7, que es la semana previa a la semana del examen parcial, y en la semana 16 también previa al examen final, vamos a tener actividades de refuerzo académico. Esa semana no vamos a avanzar en los contenidos de la asignatura, sino que debemos hacer un refuerzo acerca de los temas que se vieron desde la semana 1 hasta la semana 6. ¿De acuerdo? Bien. Todas las evaluaciones son de acuerdo al cronograma que ya les mostré. Todas las calificaciones son sobre 10 puntos. En los exámenes parcial en la semana 8, el examen final en la semana 17. Bueno, ustedes ya conocen la forma de evaluación, sin embargo, es importante indicar que cada parcial dura 8 semanas. Durante esas 8 semanas, nosotros enviamos actividades de aprendizaje, tareas o lo que trabajemos en clase, constituye una nota de seguimiento, ¿no? Todas esas notas se promedian y sale la nota de seguimiento, que equivale al 60% de la evaluación de la nota parcial. A ustedes les aparece en el SIGE, en su calificación, una nota parcial, pero esa nota corresponde al 60% de notas de seguimiento y al 40% en evaluación. De los 5 puntos que vale cada parcial, 3 puntos son de la nota de seguimiento y 2 puntos son de la evaluación parcial. En el segundo parcial lo mismo. 3 puntos equivalen a las notas de seguimiento y 2 puntos al examen final. ¿Eso está claro? A ver, levántenme la manito. Ya está levantado. Ahí está. Los demás que se integraron, señor Mantilla, el señor Alexander, Badre, Coronado, Salazar, Villasís, eso. Ok. ¿Qué pasaría con el señor Salazar?
¿Qué pasa, Río? Profe, aquí estoy. Sí, sí te estoy escuchando, profe. Ah, Buenas noches. ya, tiene que levantarme la mano, por favor. ¿Cómo se levanta la mano en la lista de participantes? Ahí tiene una opcioncita que dice levantar la mano. Para yo saber, bueno, está bien, puede servir, correcto. Señor Coronado. ¿Qué pasará con el señor Coronado? El señor Villasís. Profe, sí lo estoy escuchando, sí. Ya levantó la mano. Ya, el señor Barre. Presente. Eso. Ok. Sí, otro bueno. A ver, señor Guazumba. El señor Herrera. Muy bien. Señor Guazumba, eso. Correcto, ya, muy bien. Vamos entonces a continuar. No se olvide, por favor, que usted debe justificar su inasistencia. Eso es un trámite que lo puede hacer a través del SIGE. Usted tiene 7 días para justificar su inasistencia. El día 8, no espere, por favor, a que llegue el día 8 para justificarlo, porque entonces ya al coordinador le va a llegar tarde su trámite y él le va a rechazar el trámite. Yo le recomiendo, por favor, apenas usted no pueda asistir, envíe su trámite de justificación de falta. Recuerde que cada justificación equivale únicamente al 50% de la asistencia, ¿de acuerdo? O sea que si son 8 asistentes, pero usted faltó una, no le va a contar, cuando usted justifique, no le va a contar como 8 asistencias, sino como 7.5, ¿de acuerdo? Bien, los estudiantes que aún no se han matriculado, ya ahorita les va a constar como matrícula extraordinaria y también deben justificar las faltas, por favor. Muy bien, las tareas en la plataforma se van a activar cada semana. Hay un plazo de envío de 7 días. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si son 7 días, no hay justificación para decir que yo no pude enviar la tarea. ¿Sí? Usted tiene 7 días para organizar las actividades de 5 asignaturas. Entonces, por favor, organice sus actividades para poder cumplir con las tareas de cada una de ellas. Lectura semanal de los temas previa a la clase sincrónica. Buenas noches, perdón. Antes de llegar a la clase, lo ideal es que usted venga leyendo los temas. Si usted por alguna razón no asiste al examen parcial o al examen final, puede rendirlo máximo 8 días después, pero debe hacer primero la justificación en el SIGE y presentar un derecho de examen atrasado. ¿Estamos hasta ahí? Bien, el examen. Sí. Ok, bueno, para aprobar una asignatura usted debe cumplir 2 condiciones. Escúcheme bien, por favor. Una, alcanzar el 7 como promedio mínimo. Si usted tiene menos de 7 y tiene 6.9 para abajo, quiere decir que usted reprobó la asignatura por rendimiento académico. Usted tiene derecho a un examen complementario si al menos tiene 5 puntos en eso. Si tiene entre 5 y 6.9. Si tiene menos de 5, no tiene derecho a un examen complementario. ¿Estamos claros con eso, jóvenes? Sí, profe. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, por favor? No.
¿Estamos todos claros? A ver, póngame por favor el video el señor Mantilla, el señor Villasís, el señor Alexander. Eso, muy bien. Eso. Señor Salazar. Muy bien, eso con señor Mantilla. Señor Barre. Señor Cabezas, Herrera Cabezas, perdón. Iguazún Baoña. Profe, Yo lo que tengo pasa es que yo no problema tengo con la cámara. cámara. Somos dos. Muy bien. Ya somos tres, Inge, también Herrera Gami. Ok, Sí, no hay profe, me he problema dado con cuenta la con cámara. No hay problema con la cámara, pero yo quiero que estén pendientes porque yo sí les voy a pedir que participen. ¿De Ok. acuerdo? Puede que no, Claro, Listo, profe. puede que no sea con la cámara, pero primero, nuestra asignatura es Fundamentos de Programación. Esta asignatura necesita práctica, entonces vamos a tener que instalar el software para poder hacer las prácticas. Entonces vamos a necesitar la computadora. Todos tenemos a disposición una computadora. Sí. Sí, Ya, profe. perfecto. Entonces, puede que no me pongan el video, está bien, pero cuando yo les diga, por favor, comparta su pantalla, ustedes deben poder compartir la pantalla para yo poder ver el trabajo que estamos haciendo. ¿Estamos con eso, jóvenes? Claro, profe, eso sí, sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Listo, profe. Correcto. Entonces, abajo esta es la plataforma Zoom donde estamos ahorita reunidos. En la parte baja hay opciones, ahí ustedes encuentran un botoncito verde que nos va a permitir compartir la pantalla. Entonces, cuando yo de pronto o ustedes tienen una duda y me quieren mostrar cómo va el trabajo, o yo les pido que por favor compartan la pantalla, vamos a utilizar ese botoncito para comunicar, para podernos interactuar en ese sentido. ¿Estamos ahí? Ya. Sí. Muy bien. Eso ya, el que ensayó ahí está bien, pero ahorita no me vaya a compartir todavía. Cuando yo le diga, por favor, ¿sí? Ya, muy bien. Ok, ¿hay alguna pregunta con respecto a las indicaciones generales que hablamos ahorita? No, profe, claro. Profe, yo tengo una consulta. Sí. Sé que las clases están grabándose. ¿En qué exactamente podemos repetirlas nuevamente o eso hay que grabar personalmente? ¿Cómo podemos? Apenas se termina la clase, nosotros lo que hacemos es un proceso de que nos descargamos la clase y la subimos a YouTube. Esperen un ratito. No se logra escuchar nada. Yo los silencié a todos, ¿sí? ¿Ahí me están escuchando? Ya. Sí. Básicamente, cuando terminemos esta clase, la clase se descarga del Zoom y eso demora unos 15 minutitos y luego inmediatamente se sube al YouTube, que demora aproximadamente otros 15 minutitos. Quiere decir que media hora después de terminada, de finalizada la clase, usted ya podría tener acceso a la grabación de esta clase. Todo lo que nosotros estamos haciendo está quedando grabado. Entonces usted puede volver a repetirlo en cualquier momento, ¿de acuerdo? Ok, entendido. Muchas gracias. Ya. De todas maneras, voy a volver a compartir mi pantalla un ratito para indicarles algo. Bien, de todas maneras, cada semana ustedes van a encontrar en todas las plataformas, en todas las asignaturas,
van a encontrar en el apartado que dice enlaces y documentos una opción que dice clase pregrabada. Esta clase fue grabada por todos los docentes, grabamos nuestra clase con anticipación. Por eso dice pregrabada. Esta clase no exonera la clase, la videoconferencia que estamos teniendo aquí. Quiere decir que usted igual debe asistir a la videoconferencia. Esta clase pregrabada fue puesta ahí en el caso excepcional de que, por decir algo, se dañó su conexión de internet, usted no se pudo conectar, por alguna razón no pudo asistir, aquí está la clase pregrabada. Sin embargo, como les manifestaba hace un momentito, una vez la videoconferencia termine, aquí debajo de este enlace van a encontrar enlace a la clase, a la videoconferencia la semana 1. Entonces ustedes tienen dos opciones para igualarse en los contenidos, ya sea que no asistieron y pueden utilizar la clase pregrabada o posteriormente a la realización de esta clase, ustedes tienen acceso a este enlace. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Sí, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ok, bueno, entonces, dicho esto, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿de acuerdo? Bien, el día de hoy vamos a trabajar en la introducción a los algoritmos. Entonces, antes de empezar con todo digamos que la clase de hoy vamos a hacer una práctica, ¿de acuerdo? Entonces, allí en su computadora, en el bloc de notas o en el Word, donde usted prefiera escribir, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que ustedes van a hacer, yo les digo, por favor, vamos a resolver el siguiente ejercicio. ¿Cómo podemos cambiar una llanta pinchada? Entonces, ahorita, por favor, ahí en su máquina, en su blog de notas o en su Word, escriba, por favor, el procedimiento que usted realizaría para cambiar una llanta que está pinchada. ¿Listo? Voy a volver a tomar la asistencia. A ver, señor Alexander Barre. Presente. Presente. Está negrísimo que se presente. Presente, profe. Está negrísimo. Alexander Caiza. Presente. Joshua Coronado. El señor Coronado, por favor. Presente, profe. Oye, Israel Herrera. Presente. Presente. Ujú. María Belén. Yo la vi ahorita. Jimmy Pineda. Santiago Pineda. Andrés Salazar, yo ya lo vi también. Presente. Y Julio César Villasís. Presente, profe. Ok. Muy bien. profe, a mí ya me nombró. No, lo siento, se me cortó la llamada. ¿Quién es? Pineda Jimmy.
Tuercas, levantar con Pineda. Ya lo llamé y ya le puse falta también. reemplazar, Sí, es que se me cortó la llamada, profe. Mil disculpas. reemplazar. Ok. Listo. Profe, a mí también, perdón, tuve que levantarme un segundo y no sé si me nombró. Y ya le nombré y ya le puse su asistente. Gracias. Muy bien. Llanta, ¿Cómo vamos? A ver, señorita María Belén, deme un número del 1 al 10. 3, por favor. Señor Coronado. Sí, profe. Listo, compártame su pantalla, por favor. Vamos a analizar lo que usted resolvió. Ya. Muy bien, vamos a procedimiento para cambiar la llanta pinchada. Dice primero, utilizar la gata para levantar el auto. Segundo, utilizo la llave para desatornillar la llanta y poderla sacar. Tercero, extraigo la llanta. ¿Y qué más pasa? Terminemos allí, a ver, por favor, señor. Ya, profe. Ahí vamos terminando. Extrae la llanta y luego, ¿qué más? Después coloco la llanta de repuesto. Ya, entonces coloco la llanta de repuesto. Muy bien. El atornillo nuevamente. Ujú. Y como último paso, retiro la gata. Muy bien. Ok. Listo. Vamos a analizar entonces este algoritmo que tenemos aquí. Este ejercicio que acabamos de hacer es un algoritmo, ¿ya? Ok, entonces dice, primero utilizar la gata para levantar el auto. ¿Qué opina el público de ese primer paso? No, primero Está sería adelantado. revisar el neumático. Revisar el neumático que está dañado. Revisar el neumático. Verificar la llanta si está ponchada. Revisar la llanta de Tendríamos, refacción primero. primero tendríamos que colocar la señalética en la carretera o donde estemos. Eso es cierto. Sería estacionarse en un lugar que no de tanto tráfico. Claro que Primero no. estacionarnos en un lugar seguro, poner las señales No de ocasione muy emergencia, tráfico. ¿cierto? Sí. Ok, mire que nosotros deberíamos poder resolver el problema de cambiar la llanta que está pinchada siguiendo paso a paso los pasos que estamos viendo allí. Entonces, si yo, por ejemplo, no he cambiado una llanta nunca, y a mí bueno, en primer lugar, y eso es importante, el objetivo es cambiar la llanta pinchada y que el carro quede nuevamente operativo. No quite eso. Y que el carro quede nuevamente operativo. Entonces, hay unas condiciones que se deben cumplir antes de. Primero, ¿qué pasa si yo no tengo la llanta de repuesto? ¿Qué pasa si yo no tengo la gata hidráulica? ¿Qué pasa si yo no tengo la llave de tuercas? Se MacGyver ahí. Eso. No pasa la revisión. No cumple la función que debe hacer. No vamos a poder resolver el ejercicio. Entonces, antes de empezar a resolver el ejercicio, hay unos elementos o constitutivos o datos de entrada que son necesarios. Eso es importante que usted analice antes de embarcarse en resolver el problema. ¿Sí? Entonces usted analiza, ok, ¿qué datos yo necesito? Y
una vez que yo tengo esos datos, entonces puedo entrar a resolverlo. Muy bien, entonces supongamos que yo tengo la llanta de repuesto y la llanta de repuesto está bien, porque qué tal que tenga la llanta de repuesto pero esté pinchada. Entonces vamos a suponer que la llanta de repuesto está bien. Vamos a suponer que tengo la gata hidráulica, que tengo la llave de tuercas y entonces ahora sí empezamos a resolver el ejercicio. Dice, primero utilizar la gata para levantar el auto. Entonces, como ustedes lo dijeron, yo posiblemente tengo que decir, ok, ¿dónde voy a ubicar la gata, no? La tengo que ubicar debajo de la llanta que está pinchada y la debo levantar el auto, debo levantar el auto para poderla sacar. Pero yo no sé si ustedes han visto que antes de levantar el auto, primero aflojan un poquito las tuercas, ¿no? Sí. Todas las Sí. tuercas primero. Eso, le aflojan un poquito primero las tuercas porque después es más complicado. Entonces yo diría que antes de levantar el auto hay que hacer una aflojar un poquito las tuercas para poder después sacarla, ¿no? Segundo, levantar el auto con el gato. Una vez que esté aquí, ahora sí, terminamos de quitar las tuercas, ¿verdad? Ya. Una vez que quito las Sí, profe. tuercas, puedo sacar la llanta que está pinchada y coloco la llanta de repuesto. Ahí hago lo mismo, ¿no? Ajusto un poquito las tuercas, bajo la gata, la retiro y luego vuelvo y ajusto nuevamente, termino de ajustar las tuerquitas de la llanta, ¿cierto? Sí, ¿Estamos claros con eso? sí, profe. Sí, Sí. profe. Sí, ¿Estamos de acuerdo? Sí. sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bueno, lo que acabamos de hacer en este momento fue elaborar un algoritmo en forma narrada. ¿Estamos ahí? Ok. A ver, señor Fajardo, si yo le digo a usted, de acuerdo al ejercicio que hicimos, defina qué es un algoritmo, ¿cómo lo definiría usted? Serían la forma de cómo vamos a ejecutar. Ok, un algoritmo sirve para resolver un problema, pero ¿qué es? ¿Cómo lo definiría? Mire que Un programa. lo que está aquí compartido es un algoritmo, ¿ya? Ok. Serían unos pasos, unos procesos para Muy bien, seguir. un conjunto de pasos. Pero ¿cómo es ese conjunto de pasos? ¿Desordenados o ordenados? Ordenados. Muy bien, ordenados. Sí ve que muy acertadamente el compañero numeró los pasos. Ok, entonces un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados que se van a realizar en forma secuencial para resolver un problema. ¿De acuerdo? Hallar una solución a un tipo de problema. Eso, para encontrar la solución al problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Bien. Entonces, mire, la primera parte de esta asignatura, que se llama Fundamentos de Programación, está orientada a los algoritmos. Como ustedes ven, los algoritmos son una forma de resolver problemas. Entonces, ¿qué queremos hacer en esta primera parte? Queremos desarrollar nuestra lógica para resolver un problema utilizando algoritmos. Y hay algunas formas de hacer algoritmos. Esto que hicimos ahorita, esto es lo que se llama algoritmo de forma narrada. Ya. No me prendan el micrófono porque el perro no me deja escuchar la clase. ¿De acuerdo? Ya. Bien, ¿estamos ahí? Entonces, teniendo esto en mente, yo les voy a, por favor, déjenme ya, libere la pantallita para que yo pueda compartir la mía. Gracias. Ya les voy a compartir mi pantalla.
con la presentación y vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Ok. Entonces el objetivo de esta primera clase es elaborar algoritmos en forma narrada para poder resolver problemas de tipo cualitativo. ¿Cuál es el contenido temático? Entonces, primero vamos a ver que para resolver los problemas por computadora hay dos fases. Una primera fase, que es la fase, digamos, de resolución del problema, donde hacemos el análisis del problema, el diseño y la verificación de ese algoritmo. Posteriormente a eso viene la fase de implementación, que es donde se traduce el algoritmo a un lenguaje de programación. Y además lo que vamos a hacer es poder describir algoritmos en forma narrada. Muy bien, entonces cuando nosotros vamos a resolver un problema utilizando un lenguaje de programación, digamos que nosotros vamos a encontrar dos fases o dos etapas. Una primera etapa se llama la fase de resolución del problema. Esta fase tiene tres componentes. Uno es el análisis del problema. Entonces, en el análisis del problema, nosotros verificamos cuál es el objetivo del problema. ¿Qué vamos a resolver? Eso debe estar bien clarito. A veces nosotros nos embarcamos en elaborar un algoritmo sin ni siquiera saber para qué estamos haciendo ese algoritmo. Entonces, debe estar muy claro cuál es el objetivo del algoritmo que estamos realizando. Adicionalmente, es importante que usted tenga claro qué necesita para poder resolver el algoritmo, como por ejemplo lo que estábamos hablando en el ejercicio de cambiar la llanta. Yo necesito la cruceta, necesito la llanta de repuesto que esté en buenas condiciones, necesito la gata hidráulica. Esos son los datos de entrada o los elementos constitutivos para que yo pueda resolver el problema. Adicionalmente, también necesito saber cuáles son los datos de salida, los resultados finales, a dónde es que yo voy a llegar. Muy bien, una vez que yo tengo claro eso, entonces me embarco en la etapa que se llama el diseño del algoritmo. El diseño del algoritmo era lo que estábamos viendo ahorita, ese conjunto de pasos que están ordenados y que me permite resolver el problema. En este caso, estamos utilizando la técnica de forma narrada y como ustedes pudieron apreciar en la pantalla que nos compartió el compañero, pues ahí está el conjunto de pasos que vamos a seguir para resolver el problema. Un algoritmo siempre debe ser preciso, es decir, resolver el problema para el cual fue creado, debe ser definido, o sea, no tener ambigüedades y debe ser finito. Entonces, un algoritmo siempre tiene un inicio y un fin, ¿de acuerdo? Y lo segundo es verificar el algoritmo, que era lo que nosotros estábamos haciendo. No necesariamente cuando uno elabora el algoritmo de primerazo funciona. Lo que sucede es que usted va a verificarlo mediante una prueba de escritorio, que era lo que estábamos haciendo, si funciona. Si por alguna razón no funciona, por ejemplo, lo que hablábamos antes de subir el carro con la gata, posiblemente yo tenía que haber aflojado un poquito las tuercas. Entonces, mire, eso quiere decir que yo le hice un ajuste, le tengo que hacer un ajuste al diseño de mi algoritmo. Entonces, hago una especie de revisión de mi algoritmo y luego vuelvo y lo pruebo, ¿sí? Yo me puedo quedar en este, digamos, ciclo mientras que el algoritmo no cumpla con el objetivo para lo cual fue desarrollado. Una vez que yo verifico que el algoritmo cumple con el objetivo, entonces pasamos a la siguiente fase, que es la fase de implementación del algoritmo en un lenguaje de programación. Pero mire que antes de escribir cualquier
línea de código en un lenguaje de programación, nosotros hemos hecho todo un proceso de análisis para resolver el problema, sin desmeritar el trabajo que hace, digamos que un tecnólogo, por decirlo algo. El ingeniero resuelve el problema y genera un algoritmo sin ninguna línea de código. Una vez que ya está resuelto en el algoritmo, lo traducimos a un lenguaje de programación, pero la solución básicamente ya está planteada en esta fase. Lo que estamos haciendo en la segunda fase o en la implementación del lenguaje de programación es traducir esa solución a un lenguaje de programación que puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, más importante que traducir un programa en un lenguaje de programación es la fase de análisis. Aquí nos podemos tomar el tiempo necesario para poder implementar el algoritmo. Una vez que yo entonces codifico, es decir, escribo mi algoritmo utilizando el lenguaje de programación, lo ejecuto y lo verifico si funciona. Si no funciona, entonces tengo que hacer el ajuste necesario y volverlo a probar. Y así también tengo que verificar, volver a hacer el proceso hasta que el programa funcione de la manera que fue requerido. Bien, entonces decimos que los algoritmos narrados se basan en el lenguaje natural de las personas. No tienen una técnica precisa, por lo que se puede correr el riesgo de distorsionar el verdadero sentido de lo que se pretende hacer, porque a veces nuestro lenguaje, pues como que puede llevarnos o conducirnos a no ser muy precisos. Entonces esas digamos, ambigüedades pueden distorsionar lo que nosotros pretendemos decir, ¿de acuerdo? Puede ser que para una persona subir la gata sea equivalente a subir el auto con la gata, ¿sí me explico? Cada que nosotros entonces vamos a desarrollar un algoritmo en forma narrada, debemos tratar de ser lo más precisos, sin utilizar ambigüedades en lo que estamos intentando expresar, ¿de acuerdo? Bien. Los primeros elementos del análisis eran los que mencionábamos antes, ¿cierto? Primero, nosotros debemos tener claro el objetivo. Y el objetivo es a dónde yo quiero llegar. Segundo, los elementos constitutivos, que son aquellos elementos con los que yo cuento. Tercero, los condicionantes, que son los que se deben respetar. Aquellas condiciones que yo debo respetar. Los elementos constitutivos, por ejemplo, en el ejercicio de nuestra llanta, son la gata hidráulica, la llave de tuercas, la llanta de repuesto. Y los condicionantes, muy posiblemente lo que ustedes mencionaban. Posiblemente yo debo asegurarme primero que la llanta de repuesto esté en óptimas condiciones. Que mi auto esté ubicado en un sitio seguro. Que yo haya puesto las señales de emergencia. ¿De acuerdo? Esos pueden ser los condicionantes. Son aquellas situaciones que nosotros debemos asegurar que se deben respetar. Bien. Ok, el algoritmo narrado entonces está caracterizado porque sigue un proceso de ejecución común y lógico, describe textualmente, es decir, paso a paso cada una de las acciones a realizar dentro de una actividad determinada. Por ejemplo, nosotros podemos hacer algoritmos para elaborar una receta. Mire que si nosotros fuésemos a hacer un pastel, antes de empezar a hacer el pastel, de seguir las instrucciones para el pastel, usted lo primero que asegura son los ingredientes. Si usted va a hacer un pastel y no tiene harina, pues obviamente no va a poder lograr hacer el pastel. Ese mismo ejemplo aplica para lo de la llanta. Si nosotros vamos a cambiar la llanta, pero no tenemos gata, no tenemos llanta de repuesto, no tenemos
La llave de tuercas, pues imposible para llevar a cabo o cumplir el objetivo de ese problema. Bien, otro ejemplo sería el algoritmo para ingresar al aula virtual de la UIsrael. Entonces, si nosotros vamos a ingresar al aula virtual, pues vamos a seguir este procedimiento. Tenemos un inicio, ingresar en la dirección https://uvirtualuisrael.edu.es, elegir la opción entrar, ingresar con el nombre de usuario y su cédula, ingresar con la contraseña, el número de cédula y cambiar la contraseña. Mire que siempre hay un inicio y hay un fin. Y la secuencia de pasos siempre está ordenada. Bien, otro ejemplo de un algoritmo narrado. Por ejemplo, describa los pasos necesarios para que realice una persona para levantarse en la cama en un día normal y no tenemos despertador. Bien, entonces vamos al análisis. El objetivo es que la persona se levante a la hora fija, a la hora predeterminada, quiero decir. Los elementos constitutivos son la persona, la cama y el reloj. El reloj, pero estamos suponiendo que no tiene despertador, solamente el reloj. Y el condicionante es que es un día normal y no tenemos despertador. Bien, vamos con entonces, una vez hecho el análisis, vamos con el algoritmo. Entonces, primero nos despertamos, abrimos los ojos, miramos la hora. Y ojo aquí. Verificamos si es la hora para levantarnos. Si es la hora para levantarnos, entonces vamos al paso 5, que es levantarse. Pero si no es la hora, entonces simplemente sigue durmiendo. Y una vez eso ocurre, terminamos el algoritmo. Hacemos la prueba de escritorio. Entonces estamos dormidos, nos despertamos, abrimos los ojos, miramos la hora. Si es la hora predeterminada, pues entonces nos levantamos. Caso contrario, seguimos durmiendo. Bien, ¿estamos ahí? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Bueno, no, ok. Ya vamos a hacer una práctica para no se me vayan a quedar dormidos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces el siguiente ejercicio es así. Tenemos dos recipientes de plástico de 4 y 5 litros respectivamente. Tenemos agua en abundancia, pero deseamos dejar en el recipiente de 4 litros exactamente 2 litros. Pero tenga en cuenta que los recipientes no tienen ninguna marca de medida. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Dejar 2 litros en el recipiente de 4 litros. ¿Cuáles son los elementos constitutivos? Los dos recipientes y agua en abundancia. ¿Y cuál es el condicionante? Que los recipientes no tienen ninguna marca de medida. Bien. Aquí está el algoritmo. Lo vamos a ir verificando con la prueba de escritorio ahí en paralelo, ¿sí? Entonces, primero llenamos el recipiente de 5 litros. Aquí está. Pasamos el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros. Miren que aquí nos quedó 1 litro. Luego botamos el contenido del recipiente de 4 litros y pasamos el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros. Volvemos a llenar el recipiente de 5 litros. Vaciamos el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros. Pero mire que como aquí ya teníamos 1 litro que nos quedó del paso anterior, obviamente que cuando yo vacío el contenido de aquí, del recipiente de 5 litros al de 4 litros, aquí me van a quedar 2 litros, porque solamente alcanzan 3 litros en el recipiente de 4 litros.
Posteriormente vacío el contenido del recipiente de 4 litros y paso el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros. De esta manera me quedan los 2 litros que yo necesito. Bien. Ahora, si usted observa, mire por favor, los pasos del 1 al 4 son los mismos que los pasos del 5 al 8. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a que yo puedo optimizar el ejercicio anterior. ¿Cómo lo voy a optimizar? Bueno, el análisis es lo mismo porque no hemos cambiado las condiciones de nuestro ejercicio. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar una instrucción de repetición. Se repiten los 4 pasos mientras que una condición se cumple. Este es un ciclo de repetición, esta es una instrucción de repetición que me va a permitir repetir un conjunto de instrucciones mientras una condición se cumple. Ok, entonces llenamos el recipiente de 5 litros, pasamos el contenido del de 5 al de 4 litros, luego botamos el contenido del recipiente de 4 litros y pasamos el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros. Pero aquí viene una verificación. Dice, ¿hay menos de 2 litros aquí en el recipiente de 4 litros? Sí, porque nos quedó 1 litro. Entonces, como hay menos, esta condición se cumple, por lo tanto, yo vuelvo a repetir las mismas instrucciones. Vuelvo a llenar el recipiente de 5 litros, paso el contenido del recipiente de 5 litros al de 4 litros, bota el contenido del recipiente de 4 litros y pasa el contenido del recipiente de 4 litros, de 5 litros al de 4 litros. Y aquí vuelvo a verificar la condición. Como ya hay 2 litros, esta condición se vuelve falsa. Y ahí termina la ejecución de mi algoritmo. Esa es una optimización. Pero también podríamos tener el siguiente caso. Supongamos que yo no quiero dejar 2 litros, sino que quiero dejar 3 litros en el recipiente de 4 litros. O quiero dejar 4 litros en el recipiente de 4 litros. Entonces mire que ahí se incluye un dato en el cual yo necesito saber cuántos litros yo voy a dejar en el recipiente de 4 litros. Entonces el objetivo es dejar n litros en el recipiente de 4 litros. Tengo lo mismo, 2 recipientes y hago en abundancia. Y los recipientes no tienen marca ninguna. Entonces, aquí mire que esta es la instrucción que nosotros hemos cambiado. Hemos incluido cuántos litros desea dejar en él. Y esta se constituye un dato más de entrada para poder trabajar. Lo mismo, entonces llenamos el recipiente de 5 litros, pasamos el contenido de 5 al de 4 litros, botamos el contenido del recipiente de 5 litros y pasamos del recipiente de 5 litros al de 4 litros. Pero esto lo vamos a repetir mientras esta condición sea verdadera. Entonces, mire que al agregar este dato, nuestro algoritmo se volvió un poco más paramétrico, más flexible. Ya no es simplemente para dejar 2 litros o dejar 3 litros. Mediante esta N yo logré estandarizar y optimizar mi algoritmo para que funcione para mi número de estudiantes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejercicio. Quiero que le pongan mucha atención porque este ejercicio sirve de base para hacer la tarea. Entonces, si tienen alguna duda, hay que... Señor Wallace, ¿tiene alguna pregunta? Como le veo la manita levantada, señor Salazar. ¿No? No, profe, ninguna pregunta. Ok, como les veo la manita, por eso pensé que tenían alguna pregunta. Bien. Muy bien, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio. Como le digo, este ejercicio es básico para la tarea, así que debe quedar muy clarito, ¿sí?
Muy bien. Profe, yo quería hacer una consulta. Fuera de este tema un ratito, ¿no? Me salgo un ratito antes de que siga la clase. A las personas que no les nombró en lista, pero que sí están, ¿ellos qué deben hacer? ¿Deben poner algo en el chat o algo? Porque eso es lo que se hizo con los otros profesores, no ponían presente en el chat, porque no están algunos en el listado todavía de los profesores. Bueno, yo al inicio, por ejemplo, con las personas que estaban, pues sí tuve ese cuidado, pero lo que yo hice fue escribirlo manualmente en mi lista. Pero la pregunta es, más que eso, que sí, bueno, yo lo puedo tener en cuenta, no hay problema, pero más que eso, la pregunta es, ¿por qué no está en el listado? Entonces, mire, hay algunas opciones. Si el estudiante pagó, pero no está en el listado, entonces ahí algo sucedió. De pronto tendrían que informarme y mándeme un mailcito para yo poder verificar con sistematización qué pasó. Yeah. Otra opción es que yo voy a pagar con tarjeta de crédito, pero entonces necesito suministrar algunos datos de la tarjeta de crédito. Entonces hay que entrar a través del SIGE. No tienen que hacer ningún trámite, solamente entran en el SIGE y dan los datos de la tarjeta de crédito. Eso puede ser la otra opción. La otra opción puede ser, ok, yo quiero diferir mi pago. Entonces, si usted va a diferir el pago, igual tiene que llenar, ahí sí tiene que hacer un trámite a través del SIGE, que se llama solicitud para diferir el pago de matrícula. Y una vez que haga esa solicitud, entonces ya va a aparecer en los listados, ¿sí? Ya. No le estoy escuchando. Préndame un ratito el micrófono. ¿Sí me escuchan ahí? Ahí sí, ya le escuché. Ya, pero sí estaba prendido. Más mi duda surgió porque de pronto usted nos tomó lista, pero de pronto aparecen más personas. Entonces, por eso quería saber, porque ahorita tenía justo un compañero que me dijo que no le había nombrado. Entonces le dije, bueno, espéreme un segundito para preguntarle a la profe. Entonces, no sé si es que estaba en su lista, pero él sí estaba desde el inicio estuvo. A ver, Y es una de las personas que usted le dijo que se conecte a la cámara. El único que no, que está en el listado, no, todos los que estaban en el listado los nombré y ya les puse asistencia. Ya, o sea, todos. Todos los que estaban. Ah, ya, porque Mantilla me dijo que no le nombró. Entonces lo que pasa, Profe, no me nombró. lo que pasa Claro, a es mí que el tampoco me señor nombró. Mantilla no lo nombré porque no está en el listado. A ver, señor Ya. Mantilla. Entonces era lo que yo les decía justo, que hay personas que no están. Señor Mantilla, ¿qué pasó con su matrícula? Cuénteme. Hola. Señor Mantilla. Profe, disculpe, o sea que todavía los que no pagamos no aparecemos en el listado. Eso, no aparecemos, pero eso le estaba comentando a la señorita María Belén. Hay en ese momento hay muchas facilidades para legalizar la matrícula. No debe ser un pretexto el hecho de que yo no he pagado. Entonces, no, vamos a legalizarnos porque si no usted va a seguir apareciendo como, mejor dicho, no va a aparecer, es la cuestión, no va a aparecer y por ende no le vamos a poder registrar la asistencia, ¿de acuerdo? Entonces, mire, eso es lo que le estaba comentando a sus compañeros. Hay 3 opciones. ¿Cuál es la opción? No sé. Bueno, si yo no he pagado, entonces posiblemente usted tenga que hacer una solicitud para diferir el pago. Entonces, por favor, inmediatamente termina mi clase, se ingresa al SIGE, ahí hay entra por los trámites administrativos y ahí busca un trámite que se llama solicitud para diferir el pago de la matrícula. No tiene que pagar, pero sí tiene que hacer la solicitud, ¿de acuerdo? Señor Mantilla, ¿sí me escuchó?
seguí en la palabra del Señor, porque Él me dijo, no, yo voy y vengo. Y mira, y no fue, yo le entregué la factura el 3 de marzo, Él tenía todo el tiempo para venir. Pero ayúdame con ese trámite. Profe, creo que él no tenía micrófono, pero en el chat dice que sí. Ah, que sí lo está escuchando, dice. Bueno. Si está escuchando es que no estaba viendo. A ver. Ya, eso. Entonces, eso. Por favor, señor Mantilla. Tiene que averiguar qué pasó. Como le digo, en este momento las autoridades han generado un montón de facilidades para que usted pueda legalizar su matrícula, inclusive sin necesidad todavía de hacer el pago completo. Entonces, ok, si no puede hacer el pago, muy bien, pues entonces haga una solicitud para diferir su pago. Ahí le van a hacer algunas preguntitas, como por ejemplo, hasta cuándo puede pagar, unas cosas así. Y fecha máxima de pago, ¿hasta cuándo le pongo, mami? Hasta el 6 de agosto puede pagar. Chicos, por favor, alguien, pongan en silencio sus micrófonos, disculpe, profe. Es Lo que siento, ya perdón. han activado los micrófonos y por ahí comienza a escucharse otros ruidos. Porfa, desconecten los micrófonos. Sí, profe, perdón. Los ruidos extraños se escuchan. Muy bien. La otra opción es, como le decía, si es que usted va a pagar con la tarjeta de crédito, entonces tiene que entrar, no tiene que ser un trámite, pero entonces tiene que entrar por su perfil de datos del estudiante y ahí dar unos datos básicos de la tarjeta. No es que le van a pedir todos los datos, yo no sé, unos datos básicos que necesitan para poder hacer la conciliación bancaria con su tarjeta, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, lo importante... Una pregunta. Ajá. Lo que pasa es que yo tenía unos valores pendientes del semestre anterior. Eso. Y aparte de lo que no he pagado de la matrícula de este semestre, o sea, yo envié la solicitud, pero usted mencionó que la universidad te da facilidades como para diferir. O sea, o es un solo pago porque yo puse una fecha límite hasta el 20 de abril para hacer el pago. O sea, no, a lo que me refiero es que si la universidad me puede dar el chance de que yo pueda diferir más, o sea, todo el valor. Sí. Ahí el trámite, haga el trámite y donde dice solicitud de pagos atrasados, haga ese trámite y diga que usted necesita diferir ese pago, ¿de acuerdo? Pero hagamos. Ya. En el SIGE mismo, profe. En el SIGE mismo, sí. Ya. Muchas gracias, profe. Ya, muy bien. Gracias, profe. Esas nomás eran las dudas que tenía yo ya. Gracias. ¿Quién más falta? El señor Mantilla y el señor Pineda. Claro, o sea, yo tampoco estoy en la lista, profe, yo soy Guasumba y de hecho estaba igual revisando para el tema de la matrícula para fijar la otra fecha de pago. Ajá. Claro, por eso tampoco no estoy en la lista. ¿Guasumba qué? Jordi, con J. Muy bien. ¿Y el señor Mantilla, Guasumba y el señor Pineda? Hola, ¿Pineda sí está? Sí está. ¿Usted sí aparece, señor Pineda? ¿Yo sí le reflejo en el listado o no, profe? Sí está en el listado. Ni yo, profe, disculpe la molestia. ¿Quién es yo? Gualavisieri. ¿Gualavicí? Sí. Gualavicí no aparece. Nada, la fuga. Sí. Ahora le bola al barrio, profe. Profe. Por favor, vale, quita esa música, vean, no sea así. Qué rolón. La rota el guachito. Gualavicí, ¿qué más? Gualchi, Eric. Profe, quería saber si ya aparecía en la lista. Barre, sí señor, Barre sí lo nombré, Barre, Zarango, Kelvin Alexander. Sí, el mismo. Quería saber si... Sí está. Gracias.
Los únicos que aparentemente no están son Baña Wilson, Mantilla, Rivadeneira, ¿cuál es el nombre? A ver, leamos el chat, a ver, Mantilla, Germán. Germán, muy bien. Y Guasumba Jordi y Gualavicí Eric. Gualavicí Eric, ¿está bien? Sí. Cierto. Ya. A ver cómo le hago allá. Eso. Será en esa lista negra. No, en la lista buena. Ahorita está en la lista negra. Tiene que A ver, pasar de la lista negra a la lista buena, ¿ya? a la fe. Ya, entonces, dicho esto, paso a terminar mi ejercicio, ¿sí? Y yo también le dije que faltaba en la lista. Lema. Sí, igual no estoy en la lista de la que ustedes No, me no pueden- está también. Lema no aparece. ¿Qué pasó, señor Lema? Cuénteme su caso. Lema, Wilmer. Uno legalizaba la matrícula. Ya. Legalícela, por favor. No tiene que pagar, solamente llenar esas solicitudes que le piden ahí. ¿Sí? Ya cuando termine la Legalícela, clase, por favor. Aprovechemos que la universidad les ha facilitado esas ayudas, aprovechémoslas, ¿sí? Para legalizar, pero sea cual sea el caso, llene la solicitud que le están pidiendo para que usted aparezca ahí en la lista, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Ya, muy bien. A ver, tengo 18 participantes, 17, pero parece 10, 11, 12, 13, 14, 15. Me falta uno. ¿Quién me falta? ¿Herrera? Sí, dígame. No, Herrera sí está. Herrera Israel sí está. ¿Quién más me falta? Bueno, no sé. Profe, yo sí estoy. Cristian Fajardo. Fajardo. Que sí me tomó una lista Sí. por primero. Fajardo sí está. Ven, voy a volver a repetir los que están, ¿sí? Escúchenme, por favor. Barre, Kelvin Alexander. Caiza, Alexander Paul. Coronado, Dylan. Cuesta, Jonathan. Fajardo, Cristian. Herrera, Israel. Presente. Pérez, María Belén. Pineda, Jimmy Santiago. Salazar, Brian Andrés. Y Villasís, Julio César. Esas 10 personas están en la lista, pero en esta videoconferencia hay 18 personas. Entonces la pregunta del millón es, ¿dónde están los otros 7? Solo tengo 6, 2, 4, 5. ¿Dónde están? No da la fuga. Ah, fuga, sí. Ok. Bueno, yo no sé. Por favor, pongámonos pilas para legalizar la matrícula, ¿sí? Hay muchas opciones. Solamente tienen que llenar las solicitudes respectivas, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí, vamos a volver a lo que vinimos. Muy bien. El ejercicio es el siguiente. Usted tiene 6 objetos de igual forma y tamaño. Uno de ellos es más pesado. No quiere decir que es más grande, solamente que es más pesado. Se cuenta además como una balanza romana. ¿Sí saben cuál es la balanza romana? Sí, profe. ¿Cuál es? O sea, es la típica, la que se encuentra en los dos lados. O sea, no sé cómo explicarle. La de la justicia, ¿cierto? Exacto. Es, muy bien. Es la típica. La típica, eso. Se desea encontrar el objeto más pesado, pero únicamente utilizando 2 veces la balanza. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos el problema. El objetivo es encontrar el objeto más pesado.
¿Cuáles son los elementos constitutivos? Los 6 objetos y la balanza romana. ¿Y cuáles son los condicionantes? Que usted solo puede utilizar 2 veces la balanza, no más. Muy bien, aquí está el algoritmo. Y lo vamos a ir revisando junto con la prueba de escritorio. Dice así. Profe, ¿puede compartir su pantalla? Porque no se ve nada. Ay, eso ya, gracias. Pensé que estaba compartida, lo siento. Pero eso, reaccionemos rápido. Casi acabó el ejercicio. ¿Estamos ahí? ¿Ahora sí se ve? Sí, sí se ve. Ya, muy bien. Entonces, otra vez. 6 objetos de igual forma y tamaño, pero uno de ellos es más pesado. Se cuenta con la balanza romana para encontrar el objeto más pesado, pero utilizando solo 2 veces la balanza. Aquí está el análisis. El objetivo es encontrar el objeto más pesado. Los elementos constitutivos, los 6 objetos y la balanza romana. Y los condicionantes, utilizar 2 veces la balanza. Y aquí está el algoritmo. Vamos con la prueba de escritorio para ir revisando de una vez el algoritmo. Dice así. Divida en 2 grupos de 3. Tenemos 6 objetos, lo vamos a dividir en 2 grupos de 3. ¿Sí? A este grupo le hemos puesto A y a este otro grupo le hemos puesto B. No importa el nombre, le hubieran podido poner X y Y, ¿sí? Yo simplemente le puse A y B para diferenciar los 2 grupos en los cuales yo dividí los 6 objetos. Entonces, lo que vamos a hacer es pesar el grupo A y el grupo B. Entonces, ponemos en A los elementos, en un lado ponemos los elementos del grupo A y en el otro lado de la balanza los elementos del grupo B. Y esta es la primera pesada. Ok, ¿qué va a suceder con esto? Cuando yo pongo los 2 grupos, obviamente que el grupo que tiene el objeto más pesado, pues es el que se va a caer más, ¿cierto? Mire, aquí estamos suponiendo que todos los objetos pesan 1 y hemos supuesto que el objeto más pesado pesa 2. Esta es una prueba, ¿ya? Una prueba es una suposición. Yo puse aquí el número 2, pero pude haberlo puesto aquí. Entonces, vamos a probarlo inicialmente con estos datos. Ok. De acuerdo a estos datos, entonces el grupo A es el más pesado porque tiene el objeto más pesado. Entonces, una vez que yo ya identifico el objeto más pesado, digamos el grupo con el objeto más pesado, digamos que no tengo en cuenta el objeto ya el grupo B y simplemente me quedo trabajando con el grupo A. Entonces, eso se expresa en el paso número 3. Cuando yo hago la primera pesada, verifico si el grupo A es mayor que el grupo B. Mire que esta es una expresión relacional. Ustedes vieron en matemáticas, vieron las operadores relacionales que me permiten comparar 2 magnitudes. El resultado de una expresión relacional es verdadero o falso. Si A es mayor que B, entonces quiere decir que el objeto más pesado está en el grupo A, pero caso contrario, el objeto más pesado está en B, ¿de acuerdo? Ok, una vez que ya identifiqué el grupo más pesado, entonces ese grupo pasa a llamarse P. ¿Ya por qué? Porque tiene el objeto más pesado. Yo le puse ese nombre. Y dice, divida P en 3. P1, P2 y P3. De ese grupo P, tome 2 elementos y péselos. Entonces, en este caso, hemos tomado P1 y P2 y lo ponemos en la balanza. P1 y P2. Y los pesamos. ¿Qué puede suceder? Puede suceder 2 cosas, como aquí. Que los 2 objetos sean iguales y por lo tanto el más pesado es el último que quedó. O puede ser que yo no haya cogido P1, P2. Puede ser que de pronto yo coja P2 y P3 y lo pese. Entonces, si yo peso P2 y P3, obviamente también mediante esta segunda pesada voy a encontrar el objeto más pesado. Bien, ¿eso está claro? Profe, tengo una duda.
Ajá. Si en el un lado le pone usted el P2 y el P3 y al otro lado le pone el P1, al final se va a inclinar en el un lado que es el... Correcto. Pero ahí va a tener dos pesas. ¿Y No, cómo? verá, lo que usted me está diciendo es muy cierto y es lo que estamos hablando ahorita. Mire, vamos a suponer estos datos que están aquí. Y como dice usted, yo tengo dos opciones. O sea, de acuerdo a esto, tengo dos opciones. Uno, tomar P1 y P2, que en este caso son iguales, ¿cierto? Y por defecto, como son iguales, el resultado es P3. Bien, esa es una opción. Pero como usted mismo identifica, yo pude haber cogido P2 y P3 y los pongo en la pesa. Obviamente, cuando yo cuando los ponga en la balanza, el lado más pesado pues va a caer más que el otro. Y obviamente ya encontré el más pesado. ¿Sí? Pero van a estar juntos. No, ¿cómo así juntos? O sea, en la pesa, en la segunda pesa va a poner lo que son, el caso que usted pone es el P1 y el P2 va a poner junto y en el otro lado le va a poner el No, P3. no lo voy a poner. Mire que aquí no lo voy a poner. Inicialmente yo pongo aquí P1, mejor dicho, la segunda pesada, yo pongo el peso 1, P1 y el P2. Este quedó por fuera, está afuera. Entonces yo le decía, mire, ¿qué puede suceder? Puede suceder que yo pese los dos objetos y los dos sean iguales. O puede suceder, como en el caso que usted plantea, que al hacer la pesada, yo simplemente obtenga de una con la medición, con el pesaje, obtenga el objeto más pesado. ¿Estamos ahí? Ya lo entendí. O sea, por ejemplo, en este caso, el valor del peso, el valor de P1 es 1. Pero vamos a suponer que este fuera 2 y este 1 y 1. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces yo cojo P1 y P2 y los pongo en la pesa y hago la segunda pesada. Como P1 vale 2, obviamente voy a encontrar el valor más pesado. Y estos dos se descartan. En el caso que está aquí planteado, yo cojo P1 y P2 y los peso, pero como valen igual, obviamente en la balanza se va a evidenciar eso. Y el resultado, por eso aquí está la R, me identifica como el objeto más pesado, el P3 que está aquí. ¿Estamos claros con eso? Sí. Bien. Sin embargo, usted tiene razón. Y entonces dice, justo esa es la advertencia, digamos. Para mejor comprensión del algoritmo, usted debe realizar varias pruebas de escritorio, poniendo el valor para el elemento diferente en cada una de las posiciones. O sea que lo que le dice es que, ok, puede ser que el objeto más pesado yo lo ponga al final, por decir algo aquí. O el objeto más pesado de pronto lo pongo aquí. Entonces, pruébelo, no se conforme con este ejercicio que nosotros hemos planteado aquí. Puede hacer otra verificación y ahí con eso podría descartar de pronto alguna de estas instrucciones que esté mal. Muy bien. Ahora. Profe, pero los pesos son casi iguales, entonces a mi parecer, o sea, la balanza casi siempre se va a inclinar igual porque los pesos son casi iguales. Bueno, entonces usted tiene razón, María Belén. Entonces suponga que este no vale 2, sino que vale 3. ¿Ya? Vamos a suponer que este no es 2, sino 3. Entonces ya no se parece mucho. Ya digamos que el peso es mayor, es más representativo. Y es cierto, puede ser, ¿no? Como le digo, este es un ejemplo. Yo le he dado valor de 2, pero yo hubiera podido decir, no, que todos valen 1 y este vale 3. Pero la cuestión aquí es que solo uno de ellos es más pesado. Los demás todos pesan igual.
¿Estamos ahí? Ok. Ya. Ahora, aquí hay un desafío. Dice, ¿qué tal? Porque inicialmente aquí se planteó la posibilidad de dividir los 6 elementos en 2 grupos de 3. Esa es una opción. Pero ¿qué pasa si yo no hubiese partido de ahí, sino que alguien diga, no, yo voy a dividir los 6 elementos en 3 grupos de 2? Entonces, ahí, por ejemplo, el algoritmo cambia un poquito, pero con esto lo que le quiero decir es que no hay una única manera de resolver este problema. Puede ser que yo encuentre otra manera más, no sé, óptima, una manera mejor, pero la condición puede cambiar cuando si hace en 3 grupos de 2, porque la condición es solamente utilizar 2 veces. no, es la misma. Vamos para allá. Ya vamos allá. Pero con todo, mire que esa es el desafío. Pero vamos para allá. ¿De acuerdo? Miremos el siguiente ejercicio y ahí vamos a descartar esa opción. Dice, el siguiente ejercicio dice, tiene 12 objetos de igual forma y tamaño, pero uno de ellos es más liviano. Aquí mire que el ejercicio cambia un poquito, es más liviano. Y dice, se cuenta además con la balanza romana y desea encontrar el objeto más liviano, pero utilizando solo 3 veces la balanza. Entonces, mire, el objetivo cambia, encontrar el objeto más liviano. ¿Con qué datos cuento? Con los 12 objetos y la balanza romana. ¿Y cuál es el condicionante? Que yo solamente puedo utilizar 3 veces la balanza. Bien, aquí tenemos el objetivo, el algoritmo, perdón. Dividir en 2 grupos de 6, que lo vamos a llamar A y B. Y entonces pesamos A y B. Pero mire que aquí lo que usted decía, la condición, no el condicionante, la condición es verificar que sea A menor que B. ¿Por qué? Porque estamos buscando el más liviano. Mire que en el anterior ejercicio verificamos si A era mayor que B porque estábamos buscando el más pesado. Ok, de esta primera medición o de esta primera pesada, obtengo el grupo de 6 elementos que contiene el elemento más liviano. Luego entonces, y aquí viene lo que usted me decía, mire, vamos a hacer, en lugar de dividir los 6 objetos en 2 grupos de 3, lo vamos a dividir en 3 grupos de 2, que lo llamamos L1, L2 y L3. Tomamos 2 de ellos, L1 y L2, y hacemos la segunda pesada. ¿Qué puede suceder? Que L1 y L2 sean iguales, ¿cierto? Y por lo tanto, en L3 esté el objeto más liviano. Esa es una opción. Entonces, si L1 es igual a L2, quiere decir que el objeto más liviano está en L3. Entonces, mire que en Q es el resultado, ¿no? Pongo L3. Pero me falta de esos 2 que contienen, de ese grupo de 2 que contiene el objeto más liviano, yo tengo que identificar cuál es. Entonces, verifico si L1 es menor que L2. Y si no, una vez que ya he identificado entonces cuál es el más liviano, divido Q en 2 y hago la tercera pesada. Mire que no me he pasado del número de pesadas que me condiciona. Miremos la prueba de escritorio. Tenemos los 12 objetos. Mire que aquí le hemos puesto 2, 2, 2, 2, 2 y al más liviano le hemos puesto 1. El grupo A, si empezamos los 6 objetos del grupo A, pues pesa 12 y los 6 objetos del grupo B pesa 11. Por lo tanto, yo identifico el grupo más liviano como L, es el grupo B, el grupo que inicialmente era B, ahora es el más liviano. Y de estos 6, no los divido en 2 grupos de 3 como en el anterior ejercicio, sino que los divido en 3 grupos de 2, mire. Vamos a suponer que este sería el anterior ejercicio.
¿Qué hago de aquí? Cojo L1 y L2 y los peso. L1 y L2. Y obviamente como L2 tiene el objeto más liviano, pues es el bracito que más se levanta, ¿no? El otro es el que más cae. Entonces ya encuentro cuál es el que tiene el objeto más liviano. Y luego, ¿qué hago? Pues tomo esos dos objetos y los pongo en la balanza y obtengo cuál es el objeto más liviano. ¿Estamos ahí? ¿Aló? Sí, profe. Sí, lo entiendo. Sí, Profe, una pregunta. Ajá. Después de que usted separó en A y B, se escoge al más liviano, que es L11, ¿verdad? Ahí sí ya se procede a dividir en los 3 grupos. Claro. Exacto. El primer paso es dividir en 2 grupos de 6. Este le llamamos A y este le llamamos B. Y los pesamos. De esta primera pesada sale el grupo más liviano. Le hemos llamado a ese grupo L. Y L se divide en dos grupos de 2. L1. En los 3 grupos de 2. Y L3. Ajá. Y procedemos a la siguiente pesada. Ahí sí les pesamos y... Así es. Profe, una pregunta. ¿Y qué pasaría si, digamos, el objeto liviano, o sea, no hubiese estado en L2, sino en L3? O sea, ya no cumpliría con las 3 pesadas que pide el ejercicio, ¿verdad? Verá, Porque... míreme acá un ratito. Pilas con esto. Lo que dice el compañero es que vamos a suponer que este 1 no está aquí, sino que está acá. ¿Cierto? Ya. ¿Qué pasa? Dice, tome L1 y L2 y péselos. Si aquí hay 2, ¿qué va a suceder? Son iguales. Son iguales, correcto. Por lo tanto, ¿cuál es el grupo que contiene el más liviano? Claro, tiene razón, no pensé en L3, eso. ¿cierto? Claro. Mire acá, miremos acá, perdón, el algoritmo. Dice, si L1 es igual, justo lo que usted me está diciendo. ¿Qué pasa si L1 y L2 son iguales? Mire, si L1 es igual a L2, aquí está la condición. Mírela acá en el algoritmo. En Q, que es el resultado, ponga L3. Pero si no, que es este caso, el que tenemos aquí, no el que usted está planteando, sino este, como este es menor que este, perdón, este es menor que este, entonces dice, en Q, ponga L1, y si no, en Q ponga L2, ¿ya? Pero esta partecita, estas 3 instrucciones que están aquí, son para este caso, ¿de acuerdo? Para este que estamos analizando aquí. Sin embargo, está considerando el caso que usted me dice. ¿Qué pasa si estos dos pesan igual? Quiere decir que aquí está el más liviano. Y si aquí está el más liviano, en la última medición identificamos cuál es el más liviano. Claro. Muy bien. Ok, ¿estamos ahí claros con eso? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Hay aquí otro ejemplo. Dice, un cliente hace un pedido a una fábrica. La fábrica examina su banco de datos, la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, entonces la empresa acepta el pedido. Caso contrario, él rechaza el pedido. Entonces aquí tenemos el análisis. ¿Cuáles son los datos de entrada? Son los datos del cliente y el valor del pedido. ¿Cuál es el proceso? Verificar la solvencia del cliente. ¿Qué es eso de verificar la solvencia del cliente? Verificar si el valor del pedido está dentro del cupo que tiene el cliente. ¿Cómo hacemos eso? Pues comparamos el valor del pedido con el cupo del cliente. Y de salida, ¿qué es? Aceptar o rechazar el pedido. ¿Estamos? Bien, entonces mire el algoritmo. Ingresamos los datos del cliente y el valor del pedido. Verificamos la ficha del cliente. Si el cliente es solvente, ¿qué quiere decir eso? Que el valor del pedido corresponde al cupo que él tiene, aceptamos el pedido. Caso contrario, rechazamos el pedido. Eso es todo. Sí. Muy bien. Ahora miremos este ejercicio. Se escribe un algoritmo para obtener el promedio de 3 notas. Y ok, yo le pregunto, ¿cómo se calcula el promedio de 3 notas?
Se suman Podría las ser tres sumado notas los y se tres dividen y para se tres. divide para 3. Muy bien, correcto. Se suman las 3 notas y se divide para 3. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sacar el promedio. Obtener el promedio, sí. Muy bien, correcto. ¿Cuáles son los datos de entrada? Las tres notas. Muy bien, correcto. Esas son las 3 notas. Entonces, esas son los datos de entrada. Entonces, ¿qué hacemos primerito? Ingresamos las 3 notas. Luego, ¿qué hacemos? Sumamos las 3 notas. Luego, ¿qué hacemos? Dividimos ese resultado de la suma entre 3. Y por último, mostramos el promedio. ¿Estamos ahí? Sí. Ya, muy bien. Sí. Ahora te dice, tenemos 3 números reales, A, B y C, y deseamos saber cuál es el mayor. Hago un algoritmo narrado para resolver el problema. Entonces, ok, aquí está. Le ingresamos los 3 datos A, B y C y comparamos. Comparamos si A es mayor que B y A es mayor que C, el mayor es A. Mayor es A. Si no, comparamos si B es mayor a A y B mayor a C, entonces el mayor es B. Y hay otra opción, ¿no? Entonces mire que aquí es varias condiciones. Y la otra opción es que si C es mayor que A y C es mayor que B, entonces mostramos que el mayor es C. Pero adicionalmente hay otra opción. ¿Qué tal si los 3 números son iguales? Entonces, si los 3 números son iguales, mostramos los números ingresados son iguales. Y listo, finalizamos. Ahora, este ejercicio, mire, este es un ejercicio que lo hubiéramos podido hacer, lo podemos hacer en lenguaje C, en lenguaje C Sharp, en Java, etcétera, etcétera, ¿sí? Lo importante es que usted ya tiene la solución y que este ejercicio lo puede traducir a cualquier lenguaje de programación. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien, dicho esto, hemos terminado. Ahí están las referencias bibliográficas que puede usted consultar y la tarea es resolver estos ejercicios propuestos. Mire que es muy parecido al ejercicio que nosotros hicimos ahorita, ¿sí? Por eso les decía que es importante que nos quede claro. Aquí tenemos 8 objetos de igual forma y tamaño, pero uno de ellos es el más pesado. Entonces usted tiene que encontrar el más pesado, pero utilizando 3 veces la balanza. Y así sucesivamente. A ver. ¿Cómo vamos a resolver? Ustedes lo hacen tal cual como hicimos ahorita. Lo pueden hacer en una hojita, hacen los dibujitos, o sea, tiene que estar completo. Análisis, el algoritmo y la prueba de escritorio. Lo hacen en una hojita, le toman una fotito y suben la tarea. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ya, profe. Listo, gracias. No sé si hay alguna pregunta. No, Profe, una pregunta. Sí, dígame. Profe, Sí. lo de la clase, ¿en qué parte me dijo ahí donde pregrabada, clase pregrabada, ahí se encuentra lo que es la Sí. clase para verificar? Ya. O sea, allí va a encontrar la clase pregrabada. Ya le voy a mostrar. Mire, aquí está la clase pregrabada, pero esta clase no es la que acabamos de hacer. Esta es una clase que ya estoy yo solita ahí explicándoles básicamente lo mismo que ustedes vieron, pero sin ninguna interacción con ustedes. O sea, es una clase que se hizo antes de esta clase, por eso dice clase pregrabada. Sin embargo, apenas termine esta clase, se va a generar el enlace a la clase, a la videoconferencia que acabamos de hacer. Ahí está tal cual como ustedes vieron esta clase, tal cual. Ah, ya. ¿Listo? Entonces, pero eso Sí, profe, muchas gracias. toma un poquito de tiempo porque hay que descargar este archivito del Zoom
y subirlo al YouTube y generar el enlace para que ustedes lo puedan ver, ¿de acuerdo? Bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Bueno, si no tienen alguna pregunta, entonces les agradezco mucho su atención. No se olviden las recomendaciones, por favor, de legalizar su matrícula y organice su tiempo, por favor. Organice, yo sé que para todos esta situación está complicada. Sé también que esta modalidad de estudio implica sacrificio, pero no es imposible. Lo importante, el éxito de esta modalidad de estudio es que usted organice su trabajo. Yo le solicito que de pronto el domingo después de misa se organice para hacer mi tarea. Entonces usted sabe que los domingos trabajo fundamentos de programación. ¿Listo? De esa manera no hay pretexto que el día anterior yo no pude subir la tarea porque no tenía internet. ¿De acuerdo? Sino que lo hacemos con tiempito para poder subir la tarea a tiempo. Adicionalmente, el día sábado son las tutorías. Si usted tiene alguna duda con respecto a la tarea, por favor me contacta el día sábado. Yo voy a estar así con la videoconferencia como está usted aquí. Usted se conecta y si tiene alguna pregunta, pues la resolvemos en ese momento. ¿A qué hora? Disculpe, profe. De 7 a 9 de la mañana. Eso sí tiene que madrugar. ¿Sí? Profe, ¿y el enlace dónde va a estar? Aquí mismo en la plataforma yo les dejo un enlace a la tutoría, ¿de acuerdo? ¿En la semana 1? No, las tutorías siempre las voy a poner en el inicio, en la ficha que dice inicio. Ahí le voy a poner enlace a la tutoría, ¿de acuerdo? Ya. Muy bien. ¿Preguntas, por favor? No, profe. Si no tenemos preguntas, les agradezco mucho. Sí, yo una, profe. Por favor, bueno, aunque ya nos dio el horario de la tutoría, pero por cualquier cosa me gustaría, si es posible, nos puede ayudar con su número celular. Por eventualidad, qué sé yo, solo uno se comunicaría con usted. Bueno, primero dígame quién es. De la presi. ¿Quién es el presidente? Yo. Ya, entonces. La Pérez. Qué mal, otra vez, qué mal. Bueno, ya, a ver. Sí, profe, por... Ya, entonces por el chat le mando O a la vice. De acuerdo, le mando el número del celular, ¿de acuerdo? La Pérez, sí. Muy bien. Agregarme Cuídense mucho y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Listo, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Hola, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Los tabacos. Ahí le dejo su like, profe. Ay, gracias. Eso. Déjame mi like. Me lo merezco. No se pone el like. Todos los tabacos. Qué loco. Aplauso para la presidenta. Oh, una botella le vea. Chuta, solo en eso piensas. Y las muchachos, nos vemos. Mañana sí hay clases de 6 a 8 o qué? Nos va a fundir el cerebro, dice. El cerebro del pensamiento, dice. Ya nos Señora vemos. María Belén, ¿sí me escucha? Active el micrófono. Escucha, profe. Ya le envié por el chat. A ver. Para la salida. Gracias, profe. Bueno, que descanse. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bien, profe. Nos vemos el miércoles. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Agregarán al grupo personas. Ahora sí voy a ir a matar a ese perro que hace Will. Guárdalo.